Buenos días a todos ustedes. El día de hoy vamos a realizar la entrevista sobre el impacto que tuvo la COVID-19 en el sector educación. Quien les habla es la alumna, soy la Romina Ramos La Rosa, de posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista. Iniciaremos entrevistando al profesor Óscar Osvaldo Ramos Álvarez, quien nos brindará información sobre el tema. Bien, iniciamos con la presentación del profesor, quien nos comentará acerca de su perfil profesional. Bien, muy buenos días a todos ustedes. El que les habla, el profesor Óscar Osvaldo Ramos Álvarez, director actual de la institución educativa 22687 Miguel Grau, en la provincia de Chincha. Mi trayectoria profesional se resume en los 41 años de experiencia que tengo actualmente. Mis estudios las inicié en el Pedagógico de Chincha. Asimismo cuento con segunda especialidad en la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Maestría realizada en la Universidad Alas Peruana, así como estudios culminados en doctorado en la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle. Bien, comenzaremos con la ronda de preguntas. ¿Cómo asumió el reto de la pandemia en pleno inicio del año escolar? Desde el inicio de la pandemia en el año 2020, los maestros estuvimos muy preocupados de cómo podemos enfrentar esta nueva educación, ya que tanto maestros como estudiantes estuvimos en casa. El gobierno nos implementó acerca de cómo vamos a llevar la educación virtual. Por eso se desarrolló el programa Educación en Casa. Pero lo cierto es que nosotros nos preguntábamos con los maestros día a día, ¿cómo lo vamos a realizar si esto es algo nuevo? Esta educación virtual no la conocíamos. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar si incluso no había internet, no teníamos acceso? Muchos de los maestros, porque esa es la realidad. Los maestros no tenemos las herramientas suficientes para generar un estudio, un aprendizaje y sobre todo en esta época que se desarrolló la pandemia. La educación virtual fue entonces el gran reto que asumimos nosotros los maestros para lograr que nuestros estudiantes logren los mejores aprendizajes. Continuamos con la segunda pregunta, profesor. ¿Considera usted que la educación de los niños en pleno COVID-19 fue un éxito o un fracaso? En primer lugar, tenemos que reconocer que la educación en el Perú existe grandes brechas entre la educación de la zona urbana y la educación en la zona rural. Si hablamos nosotros de éxitos o fracasos, diríamos que la educación en el Perú estuvo muy cerca del fracaso porque nuestros niños han estado encerrados en casa durante un tiempo muy prolongado. En ese tiempo nosotros consideramos de que si el gobierno no nos pudo atender a las instituciones educativas de la zona rural, entonces, ¿qué se esperaba de esta educación? No había acceso al internet en las zonas rurales. Eso que se tenga bien claro. Nuestros niños están en un estado calamitoso en cuanto al acceso a los equipos. No tenían computadora, no tenían internet, no tenían incluso lo más elemental que es el uso de estos medios virtuales. Por ello es que ahora, de acuerdo a los exámenes que se vienen realizando, nosotros hemos retrocedido mucho. Desde años anteriores en que estábamos en educación presencial, estábamos nosotros en la saga a nivel de la región latinoamericana. Ahora, con estos 2 años prácticamente que se perdieron, donde nuestros niños no alcanzaron los aprendizajes propuestos. Ya lo mencionamos, el Estado no garantizaba un éxito de esta educación virtual. ¿Por qué? Porque nosotros como directores y los profesores asumíamos el reto
de mejorar la educación. Tocábamos puertas a los municipios, pero lamentablemente ellos manifestaban que no tenían el dinero suficiente como para instalar al menos una antena donde se pueda recepcionar el internet y darle al centro poblado. Los padres de familia no salían a trabajar, entonces ¿con qué dinero podían solventar esta educación? Nos implementamos nosotros los maestros, aprendimos a manejar la educación virtual, no al 100%. Nuestros niños, muchos de ellos se reunían en las zonas comunales, en las áreas donde se podía ejercer al menos un acceso al internet, y el WhatsApp era el único medio. Entonces no había un mejor desarrollo del aprendizaje en esta educación virtual. Hemos retrocedido, sí, eso que se tenga bien en cuenta, que hemos retrocedido no por falta del profesorado, sino por el mismo apoyo político económico que debe dar el gobierno ante estas situaciones de emergencia. Bien, asumimos entonces la tercera pregunta. ¿Qué porcentaje de alumnos perdieron el año escolar? Si bien es cierto, en esta época de pandemia nuestros niños no lograron los aprendizajes necesarios, debemos de tener presente de que antes de esta pandemia la situación escolar de nuestros niños también se manejaba dentro de una etapa de menos, es decir, había un porcentaje elevado de alumnos que no pasaban el año escolar por diferentes motivos. Pero en época de pandemia, ¿cómo íbamos a lograr nosotros los aprendizajes en la totalidad de nuestros niños? Ya lo señalamos, no habían las herramientas necesarias. Pero sí debemos de señalar que efectivamente el Ministerio de Educación aplicó en la evaluación de nuestros niños que ninguno debía desaprobar, porque se asumía este resultado de que si no aprende, ¿cómo lo vamos a pasar de año? Entonces el gobierno asume esta responsabilidad y nos comunica que todos los niños deben de pasar de año. Va a hacer un nuevo proceso de recuperación de las clases posteriormente. Por eso el porcentaje fue muy alto. La educación en el Perú se detuvo porque no se avanzó más. Al contrario, retrocedió, siendo el porcentaje, una vez más, alto en cuanto a la desaprobación actualmente de nuestros niños. Continuamos con la siguiente pregunta, profesor. ¿Considera usted que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, el gobierno ha impulsado la modernización en el sector educación? El trabajo que viene realizando el gobierno central acerca de la modernización de este sector es muy lento, porque lamentablemente no se apega a lo que la Constitución dice, que es el 6% del presupuesto que debe darse. ¿Cómo vamos a modernizarnos nosotros si tenemos instituciones educativas en estado calamitoso, irregular? No se cuenta con las herramientas, no hay materiales, no hay nada que se pueda utilizar en beneficio de nuestros niños en esta era digital. El COVID nos enseñó que debemos de estar preparados en todos los aspectos para mejorar la educación. Los resultados lo tenemos a la vista. Nuestros niños no han logrado los aprendizajes necesarios. ¿Pero qué hace el gobierno? A pesar de esta lección que nosotros tuvimos con el COVID, donde el internet no llega, o sea, las instituciones educativas de las zonas rurales no tienen acceso al internet, no tienen acceso a las computadoras, a las laptops. ¿Cuánto dinero se invirtió para promover que los niños, que los profesores tengan una tablet? Pasó la pandemia y recién empezaron a entregar estas tablets. ¿Eso es congruente? No es congruente, al contrario, nos muestra la deficiencia que tiene este gobierno de implementar una verdadera democratización y modernización del sector de educación.
Nosotros consideramos de que este gobierno debe de emplear los recursos necesarios a fin de que no se agrande más la brecha de la educación de la escuela urbana con las escuelas rurales, que los maestros sean capacitados como debe de ser. Nos hablan de capacitaciones de 5 o 10 horas, ya, maestro capacitado en aspectos virtuales, y eso no es así. Por eso pedimos al gobierno central que realmente dirija una buena modernización con equipamiento, con infraestructura adecuada, que nuestros niños tengan acceso a todos los servicios que se brindan, que tengan la alimentación necesaria y asimismo los maestros capacitados en el 100% a fin de que se pueda realizar una mejor educación en el Perú y que nuestros niños logren los mejores aprendizajes. Finalizando la entrevista, profesor, ¿qué aprendizaje considera que dejó la pandemia en el sector educativo? Lo que nosotros aprendimos de la pandemia en nuestra labor diaria es que siempre los docentes tienen compromisos y estos compromisos son el de mejorar los aprendizajes de nuestros niños. Aun cuando las vicisitudes que se presentan, debemos de enfrentarlo tanto con la creatividad, tanto con el trabajo que realizamos día a día, porque no debemos olvidar que en el caso de la pandemia, muchos de los maestros partieron y no volvieron más a las aulas. Muchos de nuestros niños ingresaron a la etapa de la deserción escolar. La pobreza aumentó porque los padres de familia, muchos de ellos no contaban con el trabajo. Y la lección que nosotros debemos de tener es que se deben de planificar todas las actividades, tanto en épocas donde no tengamos estos problemas, esta vulnerabilidad que se vivió, con un trabajo en conjunto. Se debe de llamar a los maestros para que participen en el diseño de una nueva currícula. A nosotros nos imponen qué es lo que vamos a enseñar sin siquiera conocer. Por eso es muy importante que esta planificación se dé en estas áreas educativas, en las oficinas que tiene el Ministerio de Educación, el cual siempre hemos planteado, bajen al llano, bajen a las escuelas para que conozcan la realidad, que se aumente el presupuesto, porque de la caridad no podemos vivir. Las instituciones educativas necesitan de mejorarse. ¿Y cómo lo hacemos? A través de presupuestos que se destinen a estas instituciones educativas con fines y objetivos claros y precisos. No como ahora que se está maquillando que hay que dar mantenimiento a las instituciones educativas para que lo pinten, para que claven las puertas, pero no tenemos mejora de infraestructura y mejora de los servicios. El aprendizaje de la pandemia debe generar una gran preocupación en las autoridades porque se acabó la pandemia y se acabó la era virtual en las zonas rurales. Siguen en lo mismo, no hay mejora de infraestructura, no hay internet. Entonces, ¿de qué hablamos? Nos enseñó la pandemia que la vida es importante, sí, pero en educación las cosas continúan en lo mismo. Ahí hay que mejorar. Profesor, bien, sus palabras finales para poder ya culminar esta entrevista. Un agradecimiento a los alumnos de posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista por esta entrevista y por estar interesado siempre de lo que está sucediendo en el sector de educación, que necesita bastante de todos nosotros, maestros, niños, profesionales de las diferentes especialidades que puedan contribuir a mejorar los mejores aprendizajes que damos a nuestros niños. Muchas gracias. Bien,
Hemos concluido con la entrevista al profesor Óscar Osvaldo Ramos Álvarez, a quien expresamos nuestro agradecimiento por toda la información compartida. Muchas gracias.